Cuando se habla de investigación ovni, siempre hay que tener en cuenta la escala Hynek. Es una concepción de J. Allen Hynek, un investigador, astrónomo, asesor del programa Libro Azul o Proyecto Libro Azul en los Estados Unidos. Hynek en los años 70 propuso la necesidad de clasificar los encuentros. Llegaban cientos de reportes de personas que habían visto cualquier cantidad de cosas. Y para poderlos analizar y de alguna manera obtener alguna información de esto, o simplemente catalogarlos y saber cuáles valía la pena investigar más, cuáles no, Hynek propuso 3 tipos de contacto. Los encuentros del primer tipo serían las luces lejanas. Lucecitas en el cielo, objetos a gran distancia, ya sea discoidales, cigarros, cualquier forma que tuvieran, a distancia. Después habría un encuentro cercano del segundo tipo. El encuentro cercano del segundo tipo corresponde a aquel en el que hay un avistamiento y éste deja algún tipo de huella, ya sea quemaduras en el suelo, alguna marca de radiación, impacto sobre los medios, por ejemplo, interferencias con radares y sistemas de radiocomunicación, o vehículos que se detuvieron, interferencia con maquinaria. Algo que se reportó en muchos de los casos, sobre todo en los años 60, en donde los vehículos súbitamente se detenían y aparecía aquello. Después llegó el encuentro cercano del tercer tipo, en donde Allen Hynek nombraba a los visitantes como seres animados. No quería mencionarlos como extraterrestres, alienígenas, simplemente como seres animados, lo que englobaba todo, fueran biológicos o no biológicos. El hecho es que los clasifica como seres animados y se refiere a cuando un avistamiento incluye a los tripulantes. ¿Sí? Ya sea que vean la nave en el suelo o simplemente que se encuentren con este. Después vendrían otras clasificaciones, una de ellas en particular es la escala Blocker. Blocker, tomando en cuenta los encuentros cercanos del tercer tipo, comienza a dividirlos en una casuística por letras desde la A, la D, la E, etc. Dependiendo de la cercanía, si hubo un contacto, si estaban dentro de la nave, afuera de la nave, si vieron la nave o no la vieron, etc. Hay una enorme variedad de esto. Y luego vienen muchos subtipos que llegan hasta el encuentro cercano del quinto tipo, que son mucho más contemporáneos y se refieren a fenómenos de contacto, abducción y, contacto permanente. El caso del que le voy a platicar hoy es un encuentro cercano del tercer tipo, con una clasificación Blocker D. Es un caso muy particular. Si usted decide acompañarme, verá por qué es particular y por qué, además, no es el único. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Lo voy a llevar hasta la región cercana al Golfo Balear, es decir, del lado mediterráneo de España, muy al norte. Estamos entre Cadaqués y Rosas, en la zona del mar. Hay un sitio muy peculiar que es el Monte Simonets. Dentro del Monte Simonets hay una parte más alta, un pico al que se le conoce como la cima del Pení, como también se le conoce. Es una región catalana, se encuentra en Gerona y, además, es una base militar. En los años 50, Estados Unidos tenía verdadero pánico de un posible ataque nuclear soviético. Así es que junto con los socios o los miembros de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, comienza a distribuir bases militares en diversas regiones: España,
fue una de estas regiones. Se constituyeron diversas bases, tanto bases aéreas equipadas con aviones de combate norteamericanos, específicamente estadounidenses, como bases que fueron consideradas como la médula del sistema, las bases de detección y alerta. En España se les nombró como estaciones de vigilancia aérea, EVA. Ahí, en la cima del Pení, se encuentra EVA 4. Estación de Vigilancia Aérea 4 del Ejército del Aire Español. Y, consecuentemente, también a todo el conjunto militar se le conoce como la Base de Rosas. El asunto aquí es que estas instalaciones fueron creadas para detectar tempranamente incursiones aéreas, ya fuera de un avión, bombardero, misiles. Se instalaron los más sofisticados radares de la época y se han ido modernizando. Hoy en día sigue funcionando. Originalmente, en los años 70, cuando se instaló el radar de siguiente generación, que era una Indra tridimensional, era capaz de detectar algo a 400 kilómetros de distancia y en un rango vertical de 0 a 30 kilómetros. Y ese algo podía ser tan pequeño como apenas 1 metro cuadrado. Un objeto no mayor a una mesa. ¿Sí? O quizá un poco menor. De tal calidad era la señal que a esas grandes distancias y grandes alturas era capaz de detectar cualquier cosa. Por supuesto, esta información estaba conectada con una base central perteneciente a la OTAN y que a su vez reportaba directamente a NORAD en los Estados Unidos. Todo esto mediante sistemas de alta tecnología. El objetivo: si la Unión Soviética amenaza, lo sabremos inmediatamente. Era la época del pánico. Esto se abre en 1959, plena Guerra Fría, y con el paso de los años siguió estando ahí. Hoy, más que nunca, sigue estando activo. Pero, hablando de esto, vayamos allá. Es 1971. El lugar cuenta con una dotación permanente, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Hay personal militar ahí. Una parte del personal militar es de alta clasificación. Los operadores de radar, los identificadores, todas aquellas personas que laboran directamente en identificar objetos que ingresen, en localizarlos y en saber de qué se trata, son personal del Ejército del Aire de alto nivel de seguridad. No cualquiera entra, porque además este sistema cuenta con el radar primario que detecta cualquier cosa y un radar secundario que detecta aviones que tengan transpondedor. Así que la instalación militar de EVA 4 tiene forma de saber si eso que apareció en su pantalla es un avión o es algo más. Este personal que se encuentra ahí es altamente capacitado. La gran mayoría de ellos han estado bajo entrenamiento constante tanto en los Estados Unidos como en otros países de Europa. El hecho es que eso es en el interior, en la entraña de este conjunto. El exterior, sin embargo, también es custodiado. Al tratarse de una instalación de máxima seguridad, es difícil acceder ahí. Se encuentra en la cima de una montaña y después viene un acantilado y el mar. De tal manera que es bastante seguro. Además es un sitio muy frío, sopla el viento, a veces hay llovizna, una neblina tremenda. Es un lugar bellísimo cuando está claro, pero cuando hace frío se tiembla. El conjunto como tal es custodiado por policía militar del Ejército del Aire y por soldados en general, que si bien no son tan entrenados como el personal interior, el personal que está en los aparatos, sí es gente que tiene una preparación. Y hay otro detalle. En 1971, EVA 4, además de ser custodiada por estos militares que hacen rondines, que están permanentemente despiertos viendo, también cuentan con perros. Sí. La instalación militar al menos cuenta con 4 perros tipo policía, pastores alemanes de gran ferocidad, entrenados para ataque, entrenados para búsqueda. No se trata de cualquier cosa. Dentro del propio equipo de militares que custodian la base se encuentra un entrenador, se encuentra un cabo de guardia, quien generalmente es el que maneja al personal sin rango. También hay un sargento, hay un comandante, que si bien estos no están ahí todo el tiempo, sí están al tanto
ya que habitan en la parte baja, en la zona de la población de Rosas y en una especie de alojamiento militar que está más abajo. Pero durante el día a día, todo el tiempo, hay guardias allá arriba. Uno de los guardias está en una caseta abajo que impide el acceso. Después, arriba, hay otra especie de caseta de vigilancia en donde permanentemente debe de haber por lo menos 2 guardias. Después está el rondín. Después hay una habitación en donde esperan turnos. Esta especie de habitación protegida, confortable, con un televisor, dado que se vuelven muy largas las horas, y el frío puede ser verdaderamente difícil de tolerar. Todo el conjunto está rodeado por vallas de seguridad. Se trata de cercas metálicas, algunas de ellas particularmente altas y que además están separadas una de la otra. No están unidas, sino que hay una separación de tal manera que si alguien logra cruzar la primera, quizá se atore en la segunda o por lo menos dará tiempo para que los perros que patrullan ese perímetro lo detecten. Ya se da una idea usted. Es un sitio en donde el acceso está vigilado y por el otro lado no hay acceso, hay un precipicio. Y ahora déjeme que lo ubique temporalmente. Es 25 de marzo de 1971. España, en su conjunto, sigue estando bajo el régimen de Francisco Franco. Entiéndase que es un régimen muy rígido, un régimen en donde hay mucho control, en donde los militares son una fuerza preponderante y en donde el servicio militar obligatorio no se puede tomar a la ligera. Muchos de estos jóvenes son enviados a ultramar, a alguna de las colonias en África. Vamos, el hecho es que parte del equipo de seguridad de EVA 4 son conscriptos del servicio militar obligatorio. Saben que ahí no se juega con eso. Cualquier babosada, cualquier tontería se paga con prisión y con un montón de problemas. Por eso aquella noche del 25 de marzo de 1971 resulta importante recordar que estas personas están haciendo un servicio militar, pero no están jugando, y que cualquier error puede ser severamente castigado. Cae la noche. El grupo de oficiales, incluido el comandante, se retiran a sus espacios hacia sus casas. En el lugar quedan unos 6 militares que custodian el inmueble. Al frente se encuentra un cabo de guardia. El objetivo no es otro que hacer patrullajes constantes. Todo el tiempo debe de haber un par de personas afuera recorriendo. Están fuertemente armados. Aquí no se toman las cosas a la ligera. No son guardias jurados. Son soldados plenamente armados y con autoridad para abrir fuego si fuera necesario. El recorrido es simple. Siempre hay alguien en la caseta de vigilancia, en tanto que alguien más hace un rondín. Van y vienen. Los demás pueden estar en rondines o bien pueden estar allí sentados esperando que les toque su turno. A eso de las 10:30 de la noche, la condición general es agradable. El clima, si bien siempre es muy frío en esta región, esa noche en particular no es especialmente agresivo. Hay una claridad bastante notoria y se pueden distinguir las estrellas en el firmamento. Es un paisaje muy bonito, ya que aquella ubicación a la orilla del mar, lejos de las ciudades y en la altura, permite tener una visual espectacular. Uno de los guardias está en la caseta, el otro hace rondín. Varios miembros más están adentro del espacio que les han asignado, tomándolo con cierta calma. Estarán viendo la televisión o algo. Unos minutos después del cambio de guardia, cuando el cabo sale a revisar que todos estén en su posición, observa algo que le llama la atención. A la distancia, observa un objeto de apariencia similar a una elipse. Es raro. Pareciera ser simplemente una luz, pero no embona con lo que está ahí. Al ver las estrellas se hace evidente que esto está mucho más abajo y relativamente cerca. Conforme la observa un poco más, aquella luz comienza a tomar una forma, esta forma elíptica, como si fuera un disco un poco abultado al centro. A la distancia en la que se encuentra pareciera tener no mucho, se ve pequeño. Pero obviamente significa que está a una cierta distancia.
El cabo llama al hombre que está en la caseta de vigilancia, quien se acerca y también observa aquello. Unos instantes después, todo el grupo está mirando aquel objeto que se ha aproximado a una distancia relativamente corta y se alcanza a ver un poco separado del mar. Ninguno de ellos se atrevería a calcular una distancia ni a asegurar una altura. Alguno por ahí especula que debe de tener unos 20 centímetros lo que están viendo. Es decir, ellos ven como si tuviera 20 centímetros, otro asegura que deben de ser 40, el equivalente a 20 o 40 metros, por la distancia a la que se encuentra. Alguien más por ahí dice, mira, ese pico de allá es fulano de tal, refiriéndose a una cordillera, una montaña que se alcanza a ver más allá en el mar, por la claridad. Dice, ese objeto está antes, así es que debe de estar a unos 3.000 metros de nosotros. Mientras están especulando esto, aquel objeto ha hecho algunas variaciones. Se ha movido lentamente para un lado, luego hacia otro, se ha acercado un poco más y de pronto, en un parpadeo, aquel objeto pareciera desaparecer de la vista. Alguno de los miembros de aquella partida de militares asegura que se ha clavado en el mar. Y, de hecho, han escuchado un chapoteo, lo que significa que está muy cerca, pero otro dice que no, que ha salido disparado hacia el cielo y lo ha visto perderse. Hay contradicciones, hay una discusión allí. Comentan esto y finalmente el propio cabo, que es el jefe de esta partida, ordena que todos vuelvan a sus posiciones y los que estaban adentro descansando vayan adentro, prenden la televisión y se acabó el problema. La guardia continúa. Un rato después, es el cabo el que se acerca a uno de los operadores de radar. Al tocar la puerta, le abren la puerta y pregunta si han tenido algo raro en la pantalla de radar. La respuesta es no, no hemos visto nada, todo tranquilo. Cierran la puerta y vuelve a lo suyo. Otro de los miembros de la partida de soldados que custodia han cambiado de turno y uno de ellos sale tranquilamente con su abrigo bien puesto, su arma de cargo, su lámpara y comienza a caminar. Mientras tanto el otro, el de la caseta de vigilancia, permanece ahí. Los que están dentro de aquel espacio calientito y abrigador siguen platicando, riéndose mientras ven una película. Pero no han pasado más allá de unos 2 o 3 minutos, cuando de pronto escuchan a uno de los miembros de la guardia gritar. Gritar de dolor, de desesperación, de algo le pasó. Inmediatamente, el cabo da la orden de ármense, vamos a salir, y sale corriendo mientras lleva la mano al arma que lleva en la cintura. Cuando sale se encuentra a aquel miembro de su partida de soldados cubriéndose los ojos con las manos, en señal de que algo le ha lastimado. Cuando logran sujetarlo y llevarlo al interior del espacio, notan 2 cosas. Lo primero, este sujeto está helado. Lo segundo, tiene los ojos con un grado de irritación como no habían visto, como si algo le hubiera quemado los ojos. ¿Ha visto usted cuando se hace soldadura y alguien no lleva la careta protectora? Así, es una conjuntivitis espantosa y una irritación que no puede. Le ponen algo de agua para lavarle pensando que ha sido alguna contaminación, algo que estaba por ahí, pero él asegura que no. Describe que cuando iba caminando en dirección hacia el precipicio, de pronto hubo un destello de una intensidad asombrosa que prácticamente lo dejó ciego. Era una luz verde de una intensidad tal que no pudo ver más. Lo siguiente fue que sintiera un dolor extraordinario en los ojos, un frío increíble y no pudiera ni siquiera moverse. Únicamente alcanzó a gritar. Mientras este hombre está describiendo aquello, los perros que están en la perrera a unos metros abajo, no han parado de ladrar y gemir de una forma muy peculiar. El entrenador, que es otro de los soldados, el que cuida de los perros, no sabe por qué hay este alboroto. Al tratarse de perros de ataque y custodia, no son animales temerosos ni que se alteren con facilidad. Responden a una voz de mando. Y la voz de mando había sido que estuvieran en reposo, pero ha habido todo este ruido. Mientras están oyendo aquello, alguien comenta, oye, desde el atardecer, habían estado así. ¿Sí? Y entonces alguien comenta, sí, están desquiciados completamente, pero hay aullidos. Hay este ruido tan raro por todos lados y hay una sensación extraña en el ambiente. Mientras están hablando allí, uno de los miembros del equipo comienza a describir que tiene una sensación rara en la boca.
como esa sensación de toques cuando usted toma una de esas baterías de 9 voltios que son cuadradas y la pega a la lengua y le da unos toquecillos, o cuando alguien checa si una pila para una linterna funciona y da unos toquecitos. Algo así comienzan a sentir. Otro de los miembros del equipo asegura que mientras estaban afuera él sintió un mareo inusual. Finalmente, cuando entra el otro vigilante, el que estaba en la caseta, y se da cuenta de lo que le pasó al primero, comenta que él también vio el resplandor, pero se alcanzó a agachar un poco, y por ello quizá no le afectó. Pero también reporta lo mismo, una sensación rara, una especie de mareo, una sensación eléctrica, se podría decir. Mientras están dialogando en esto, los perros se han desquiciado por completo. Y es cuando escuchan el primer sonido raro. No pierda de vista que están en un punto alto. La cima del Pení está en alto, muy en alto, y no hay casi ruido. En aquellas noches en las que el viento lo permite, el ambiente es muy tranquilo. Normalmente lo que se escucha es el viento, fuerte, constante. Es un sitio peligroso por el viento. Pero esta noche ha estado en calma, así es que se puede escuchar ruidos, y ahora el ruido que han escuchado es un golpeteo en la malla, en la reja perimetral, en aquella cerca que rodea todo el complejo. Han escuchado un ruido. Inmediatamente el cabo ordena ensamblar una patrulla. 3 hombres irán a vigilar. Los demás montarán guardia. Cada quien apostado, una puerta, tú para allá, tú para allá. Monten guardia, todos atentos, no sabemos qué es. Caminan inmediatamente y el hombre aquel que es el entrenador de los perros decide ir y traer a uno de ellos para que los acompañe. Los perros son bastante fieros. En este punto hay uno en particular que resulta ser una verdadera bestia. Es un animal tremendo y además es un animal altamente entrenado. Va por él, lo saca de la perrera y los demás están totalmente desquiciados. Aúllan, ladran, rascan. Les acompaña, pero apenas unos metros más adelante el perro se suelta y arranca corriendo en otra dirección. Es extraño. Aquel guía va corriendo detrás de él, y mientras esto ocurre, los otros 2 miembros de la patrulla les acompañan. De pronto, en un cierto momento, el animal parece atacar algo, pero se ha ido en dirección hacia el precipicio. Ahí en donde no se puede entrar, en donde no habría manera, a menos que hubiera escaladores o hubieran llegado. Hay mucha zozobra, es de noche, hace frío. Hay una claridad extraña. Y han estado oyendo esto tan inusual, cuando de pronto, frente a ellos, vuelve a surgir aquella luz verdiosa. Instintivamente bajan la mirada, claro, para taparse los ojos, acordándose del amigo que está medio ciego ahí dentro. Pero aquello pasa muy pronto. El perro ladra con ferocidad, pero en un cierto momento comienza a retroceder. Un animal entrenado para el ataque, un animal de custodia, un animal de esa ferocidad no retrocede fácilmente, pero comienza a retroceder. Los guardias comienzan a observar algo que se mueve y se está acercando a ellos. El cabo da la orden de detenerse. ¡Alto, disparo! ¡Alto, disparo! No hay respuesta. Aquello se alcanza a observar como una figura esbelta, alta, particularmente alta, por lo menos unos 2 metros de altura. Pero no responde. Hay una segunda advertencia. Deténgase o disparo. Es la segunda advertencia. El cabo no bromea y ya tiene un arma automática en la mano. Los otros 2 tienen fusiles de asalto, con los que están apuntando a aquella figura, pero antes de que haya una tercera advertencia, uno de los soldados abre fuego. El fusil provoca un destello al momento de estar disparando que permite observar un poco más con cierta claridad aquella imagen. El fogonazo de los disparos permite ver que se trata de un individuo de altura grande, 2 metros, cabello largo de color rubio, como si fuera una persona venida de algún país del norte, un nórdico, un finlandés, una persona así de esa apariencia que va enfundada en una especie de mono, un overol peculiar, ajustado, con un cinturón grande, con una hebilla como de un triángulo invertido. Los disparos de este sujeto que acaba de abrir fuego con su automático son secundados por el otro que a su vez también comienza a disparar. Esto provoca que se vea con más claridad y que incluso se llegue a escuchar el golpeteo
de las balas contra aquello. Están a unos 5 metros de distancia, así es que se puede ver claramente y se puede escuchar con todo lujo de detalles lo que está ocurriendo y sin embargo, aquella cosa no se mueve. El propio cabo dispararía en algunas ocasiones con su pistola, el arma de cargo, sin lograr hacer que aquella imagen cayera, a pesar de los impactos obvios y del propio ruido del impacto que parecía golpear algo de goma. Aquella imagen no tiene ningún empacho en quedarse ahí parada, para después simplemente dar la vuelta y salir hacia el precipicio. Los guardias quedan muy impresionados. Uno de ellos corre a la puerta donde está el control de los radares y pregunta si hay algo. Nuevamente a lo que le responden, no, no hay nada, y cierra la puerta. Aquella partida de búsqueda llenaría un informe minucioso, y sería interrogada por sus oficiales. Al día siguiente serían enviados a una base aérea, en donde de nueva cuenta serían interrogados, y esta vez el interrogatorio se volvería extraño. No se trataba solamente de oficiales del Ejército del Aire Español. En aquel interrogatorio había, al menos, 2 ciudadanos de apariencia estadounidense. Hay diferencias en cuanto a la versión, pero uno de aquellos testigos aseguró que se trataba de civiles vestidos en trajes negros, de apariencia muy similar el uno al otro, de tez increíblemente clara. Otro de los testigos aseguró que se trataba de oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ahí hay una discrepancia, pero finalmente se referían a que también hubo una intervención de unos oficiales, o por lo menos de alguien de habla inglesa. Después fueron fotografiados de una forma peculiar, a plena luz del día contra una pared totalmente blanca y con un flash especialmente fuerte. Parte de la experiencia de aquella noche la olvidarían de una forma muy inusual y no sería sino hasta días después que comenzarían a recordarla. Dentro de lo que recordarían aquellos soldados estaba el hecho de que habían sentido un profundo mareo. Poco antes de abrir fuego, y mientras el perro aquel feroz retrocedía, habían sentido un mareo, una sensación rara y un silbido extraño en el oído, que provocaba dolor, y que les alteró hasta el punto de que comenzaron a disparar a la menor provocación, pero esto además iba acompañado de un sabor extraño en la boca. Un sabor como a ozono, sí, como a ese gas que queda después de que un fuerte rayo ha golpeado la tierra y queda algo en el ambiente, además de la sensación eléctrica en la piel. Lo que sea que hubiera pasado aquella noche terminó ahí mismo. Esa figura desapareció y ya no volvió a verse nada esa noche. Sin embargo, 2 días después, cuando estos mismos guardias vuelven a estar ahí en la cima del Pení, serían testigos de nueva cuenta de una aparición extraña en el aire. Esta vez, la imagen fue una especie de esfera metálica que se trasladó a gran velocidad acercándose desde la parte baja, es decir, esta vez lo vieron salir del mar. Cuando el guardia informó que estaba ocurriendo esto, tanto el cabo como los demás miembros de la patrulla fueron a verlo y pudieron verlo, pero esta vez hubo algo más. Mientras esto ocurría y esta figura se acercaba a la base EVA 4, pudieron observar 2 aviones Phantom F-4 interceptores, aviones jets, que en aquella época eran bastante modernos y que eran parte de un programa de cooperación estadounidense con España. Estos 2 aviones aparecieron en el aire y comenzaron a hacer extrañas maniobras tratando de interceptar aquel objeto que en un cierto momento simplemente se fue. Tomó gran velocidad y en una forma inusualmente rápida desapareció. Cuando tocaron a la puerta para preguntar al operador de radar si sabía algo, este respondió: no, no hay nada. Por supuesto. Estaban conectados con la OTAN y con NORAD. Por lo tanto, lo que hubiera aparecido en esa pantalla de radar no se los iban a decir a unos simples guardias. Sin embargo, esos 2 aviones no habían aparecido por casualidad. Días después volvería a haber otros enfrentamientos similares y
Finalmente aquellos guardias no volverían. Terminado su servicio se retiraban, pero apenas un año después aparecía un artículo en una revista que hablaba de esto, que mencionaba todo lo ocurrido, y paralelamente comenzaron a llegar cartas y noticias de personas que en esos mismos días vivieron experiencias muy extrañas en toda esta región entre Cadaqués y Rosas. Animales que dejaron de producir leche, hatos de ganado ovino, que presentaban extrañas actitudes, dejaban de comer, decaían, se refugiaban. La región tiene bastante ganado cerrero, es decir, animales que dejan libres en las montañas para que se alimenten, y estos buscaron regresar a los corrales lo más rápido posible, algo increíble. Todo eso alrededor del 25 de marzo al 5 de abril de 1971. El incidente quedaría ahí. Y de hecho, la publicación aquella que menciona por primera vez el caso no daría nombres. Posteriormente aparecería un nuevo artículo en otra revista en donde se mencionaba el incidente y así paulatinamente. Pero solamente de esa forma, oficialmente. No se hizo ninguna declaración. Y para algunos, todo esto sería una gran fantasía. Un artículo de revista, una cosa para publicar. Si no fuera porque el cabo existió realmente. Tiempo después, y durante una serie de entrevistas, se presentaría con nombre, número de serie, fotografías, acreditó plenamente haber estado ahí ese día, en ese momento, y él ser el testigo. Dio los nombres de aquel que había sido afectado en los ojos por aquel extraño destello y aclaró que a pesar de que al día siguiente fue llevado a una clínica, el médico simplemente le envió unas gotas, le dio un tratamiento, pero jamás dijo qué era lo que había ocurrido. Otro de los miembros del equipo incluso llegó a dar el nombre del perro que participó en aquella extraña experiencia. El perro era un pastor alemán de nombre Narvik. Años después, habría otras entrevistas que se irían sucediendo y en donde se aclararía plenamente que esto era real. Curiosamente, sin embargo, no era el único episodio, ya que 5 años después, cuando esto ni siquiera se sabía públicamente y apenas había un artículo por ahí perdido con la mitad de la información, en otro sitio cercano, volvería a ocurrir lo mismo, el enfrentamiento de Talavera del Rey. De nueva cuenta, una especie de figura, soldados que soltarían disparos. Tiempo después habría otro incidente y finalmente en 1991, 20 años después, volvería a haber un incidente mayor en esta misma base EVA 4. Después de haber sido cambiado el radar. Verá, todo este tiempo había habido 2 domos de fibra de vidrio que alojaban los radares. Para 1990-91 había habido un cambio de tecnología y en la actualización se había dejado un solo domo y un poderoso sistema. En cuanto estuvo operativo, volvieron. En 1991 hubo otro incidente en donde varios testigos volvieron a ver estas extrañas luces que comenzaron a llegar hacia EVA 4 y rodearon el lugar y estuvieron literalmente echando un ojito a ver qué era lo que le habían hecho, como si supieran que algo había cambiado y venían a revisarlo. En esa segunda ocasión no hubo un encuentro, solamente fueron luces en el aire. Pero de nueva cuenta, nadie dijo nada, excepto que ese sí tuvo un reporte oficial. El reporte oficial sería liberado en el 2017 como parte de un programa de liberación de expedientes confidenciales, pero solamente sería liberado el del 91. El incidente de 1971 se conserva como secreto, no se ha informado siquiera si existe o no un informe. Diversos medios investigadores han tratado de ubicar el expediente de aquel suceso, pero el Ejército del Aire ha confirmado en varias ocasiones no tener ningún expediente al respecto. Lo cual no sería raro. Era un enfrentamiento mayor. Haber vaciado armas resultaba peculiar y peligroso, porque demostraba la imposibilidad de defenderse ante un fenómeno de estos. Recuerde que esta base aérea estaba en conjunto con los Estados Unidos, que en esos años era muy apegada al protocolo de mentir y ocultar, por lo que no nos resulta extraño que no haya un informe oficial. Pero eso no quiere decir que fuera falso.
Esta gente que vivió esa experiencia pudo acreditarlo, han aportado con el paso de los años suficiente evidencia para saber que estuvieron ahí y que algo ocurrió. Que no se entregue un informe oficial no tiene nada que ver. Los numerosos testimonios de los habitantes de la región que vieron las luces en el cielo durante aquel tiempo tampoco son descartables. Investigadores españoles como J.J. Benítez, como Iker Jiménez y como muchos otros han dedicado un tiempo importante a investigar este caso que ha resultado por demás interesante. ¿Qué era aquello? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué intentaba hacer? La pregunta aparentemente quedaría resuelta muchos años después. El principal testigo, el cabo, vamos a llamarlo, publicaría un libro en donde aseguraba no solamente haber tenido aquel encuentro, considerado como un tercer tipo en la escala Hynek, clasificación D en la escala Blocker, sino que además habría sido contactado años después y se volvería un contactado, es decir, que sostiene comunicación, llegando a saber que aquel que le contactó años después, aquel ser, era el mismo al que había visto en el páramo de EVA 4 en 1971. También es importante mencionar que esta experiencia nos revela una presencia peculiar. La gran mayoría de las personas cuando piensa en alienígenas piensa en los grises. Pequeños, cabezas grandes, ojos alargados, prácticamente sin orejas, menudos, 1,20 m de altura. Sin embargo, dentro de la casuística ovni se ha podido saber de muchos tipos de visitantes y uno de ellos en particular se ha reportado en numerosas ocasiones y particularmente en regiones del norte y de la parte europea, y son los nórdicos. Son descritos como sujetos rubios de tez increíblemente blanca, vestidos generalmente con ropa que se antoja bastante natural. No se trata de trajes espaciales ni mucho menos, suelen no llevar escafandras ni mucho menos, su único equipo suele ser algo a la altura de la cintura, son, por así decirlo, bastante benignos. Hay la teoría de que en los años 40, en Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt habría tenido contacto con ellos, específicamente con los nórdicos, y que tiempo después Dwight Eisenhower, el siguiente presidente conocido como Ike, sería también parte de una especie de pacto, el cual se celebraría primeramente con los nórdicos y después con los grises, siendo estos últimos traicioneros quienes jugarían rudo y comenzarían a abusar de aquel tratado. Dentro de esta casuística del fenómeno ovni, los nórdicos, los grises, también son a veces acompañados por otros tipos, como por ejemplo el de los de escafandra. Algunos reportes aseguran que llevan un casco, otros han asegurado que son simplemente siluetas, que llevan una especie de forma, como si fuera una proyección mental. Están también los michelines, que son precisamente como su nombre lo indica, como una serie de llantas que envuelven un cuerpo. En fin, es un tema que a nosotros nos ha llamado la atención desde mucho tiempo atrás y hemos querido compartirla porque además a las personas del auditorio les gusta esta idea, nos lo han pedido mucho. A nosotros en particular nos parece que haya habido algo allá. Que no se haya liberado el expediente no significa que no fuera real. De hecho, el expediente como tal, lo que se liberó en ese momento por el Ejército del Aire Español, fueron apenas 40 o 50 casos de más de 2.000 que se tienen. Así que la información está ahí. ¿Por qué no la liberaron? Buena pregunta. Pero algo pasó ahí. Aquellos soldados no podían arriesgarse. En el período aquel en donde el gobierno español era muy rígido, muy duro, haberse arriesgado a descargar un fusil automático contra algo imaginario habría significado un enorme castigo. ¿Usted qué piensa? Y ahora, si me lo permite, mandemos algunos saludos y felicitaciones. Primeramente, vamos a mandarle un abrazo a Gladys Gaete, que se encuentra en Valparaíso, Chile, y siempre nos está acompañando y nos manda muchos saludos. Va el abrazo. También para Laura Abadía. Ella acaba de cumplir años apenas y bueno, nos da mucho gusto que nos haya escrito y que nos haga todos esos comentarios tan amables. Le mandamos un fuerte abrazo, Laura. Gracias por acompañarnos siempre. Para Juan Francisco. Juan Francisco es el esposo de María Delgado. Nuestra querida Tita Luna es un nombre de usuario. Ella siempre está por ahí en el canal y nos da gusto verla, y ahora mismo anda un poco preocupada porque su esposo está un poquito enfermo.
Sabemos que va a mejorar. Sabemos que va a mejorar, que va a darle un fuerte abrazo, que se va a quedar con usted mucho tiempo. Deseamos que así sea. Y desde aquí lo decimos. Un abrazo a ambos. Isabel Ramos, que está cumpliendo años, un abrazo fuerte. María Inés. Ella está cumpliendo 93 años. Es algo que nos da mucho gusto. Necesitamos muchas personas con mucha experiencia. Muchos seres formidables que hayan sido capaces de resistir los embates de la vida y seguir sonriendo después de tanto tiempo. Le mando un gran abrazo a su hija Teresa Baigorria. Nos da gusto que nos acompañen ambos. Le mandamos este abrazo fuerte, María Inés. A seguir, que aquí necesitamos mucha experiencia. Carmen Trigueros, también cumpliendo años. Jan Sabarche de Revilla. Él está en Paraguaná, Venezuela. Un hermoso lugar, sin duda. Un abrazo fuerte para Adriana Castillo también. Nos da mucho gusto verla. La mamá de Marcelina Ruiz, que cumplió 105 años. Lo que le digo. Nos hacen falta personas así, que hayan logrado sobreponerse. Imagínese usted todo lo que han vivido. En este convulso mundo donde cuando no te toca una guerra, te toca una epidemia y cuando no, te toca el hambre o la crisis o lo que sea. Y sobrevivir y resistir y recordar y tener un abrazo fuerte. Marcelina, por favor, dele un abrazo fuerte a la señora. Bueno, no demasiado porque finalmente después de 105 años tampoco se convierte uno más joven, así es que con cariño pero no tan fuerte. Sofía Carabín, que también nos acompaña, muchas gracias. Denis Agramonte, él está en Santo Domingo, en República Dominicana. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan por allá. Carmeli G. Alvarado y nuestro estimado amigo Mike Luna, que siempre anda por aquí con nosotros. Muchas gracias por sus mensajes y por todo ese cariño. Y luego por aquí tengo otro montón de saludos. Merlina, que manda saludos a Tony y Roseli. Emanuel Valdés, Evan Valdés y Mónica, que nos acompañan juntos. Claudia Tam A, su hijo Liam y su abuelita María. Fíjese usted que nos acompañan también en familia, eso es muy bonito. Bene Libre, desde Madrid, y su esposa Surima González, fieles seguidores del canal. Alba Gabriela Varela Zárate y Omar Beruti, María Jesús Ramos Carabias y Alex, que están en Andalucía. Sandra María y Samuel, que están en Madrid. Muchos españoles, nos da mucho gusto. Precisamente este caso viene de allá, de Cataluña, pero finalmente viene de aquellas regiones. Luego tengo a Wilmara Mayorga, que está en Nicaragua. Muchos amigos nos acompañan desde Nicaragua. Hay muchas historias de ese país, vamos a tratarlas pronto. Jean-Paul Vidal y su esposa, Are García, que también nos acompañan juntos. Mariela Fuentes en La Rioja, Argentina. Lugares muy bonitos. Rosario, saludos desde Argentina, que nos acompaña con su madre Eugenia. Ambas, muchas gracias. Antonio Contreras saluda a Lorena Ofelia desde Durango, México. Un abrazo a Durango, un lugar maravilloso, con muchos alacranes, medio seco, medio desértico, pero con unos paisajes nocturnos que dan verdaderamente gusto. Berenice Bustamante, fiel seguidora. Tony y su hija Nicole, que tiene 13 añitos y le encanta el canal. Muchas gracias. Guillermo Escobar, Tapanatepec, Oaxaca. Lugares mágicos, sin duda. Quisoforita Rams, Jorge y Mónica Lucía en El Rosario, Cuautitlán Izcalli. Conocemos por allá. Le mandamos un saludo. Luis Adolfo Balbontín López y su hijo Julio, que trabaja en Iquique para una minera. Ese es un trabajo muy interesante. Tenemos amigos en minería y bueno, cuentan unas historias. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y que descansen en paz.